Chào mừng các bạn đến Macbiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mi exnovia rompió conmigo, pero se negó a mudarse de inmediato. Ahora, aquí está la continuación de la historia. La mujer del traje sastre gris entró como si el lugar ya le perteneciera, lo cual técnicamente no estaba tan lejos de la verdad. Se llamaba Valentina Reyes, y era la abogada de la familia desde antes de que yo aprendiera a atarme los zapatos. Dejó su maletín de cuero sobre la mesa del comedor, justo al lado de la taza de café de Tyler, y lo abrió con la parsimonia de alguien que ha visto reyes y mendigos rogar por lo mismo 1.000.000 de veces. ¿Y usted quién es? Estamos en medio de un asunto familiar, le espetó Tyler, todavía con mi pluma apretada entre los dedos como si fuera un trofeo. Valentina ni siquiera levantó la vista de la carpeta que estaba hojeando. Familiar es una palabra curiosa para describir a un hombre que sostiene el reloj de un muerto que no es su padre, respondió, y su tono era tan neutro que sonó todavía más devastador. Sacó una hoja impresa y la deslizó sobre la mesa, exactamente sobre el papelito que Tyler había preparado para que yo firmara. Doris, la madre de Tyler, que hasta ese momento había estado en modo suegra ofendida a tiempo completo, cambió de expresión con la velocidad de quien cambia de canal al ver que su telenovela favorita se acabó. ¿Y esta quién se cree que es? ¿Entrando así a la casa de mi hijo? Doris, ¿verdad?, dijo Valentina sin apartar los ojos del oficial. Me tomé la libertad de investigar un poco antes de venir. Es una costumbre profesional. Entonces levantó la hoja y la leyó en voz alta, con la tranquilidad de quien lee el menú de un restaurante. La unidad, el edificio completo y otros 2 inmuebles de la cuadra estaban registrados a nombre de Whitfield Holdings, una sociedad cuyo único accionista, desde hacía 3 años, era yo. El silencio que siguió fue tan denso que hasta el café de Tyler pareció enfriarse de golpe. Marcus, el administrador del edificio, abrió la boca como si fuera a decir algo profundamente importante, pero lo único que logró articular fue un «todo el edificio», que sonó más a plegaria que a pregunta. Tenía la cara de alguien que acababa de descubrir que llevaba 3 años reportándole el estado del ascensor sin saberlo a su propio jefe, y que probablemente debería haber sido más amable conmigo en la recepción. Tyler soltó una risa nerviosa, del tipo que sale del cuerpo antes de que el orgullo tenga tiempo de detenerla. Eso es ridículo. Este tipo ni siquiera usa reloj de marca. Trabaja en una oficina cualquiera, lo he visto ir a trabajar en transporte público. Como si tomar el metro fuera delito capital en algún país que yo desconociera. Los Whitfield somos conocidos por muchas cosas, contestó Valentina, sin inmutarse, pero nunca por presumir. Es una de las condiciones del testamento de Arthur. Discreción absoluta hasta que fuera estrictamente necesario romperla. Y hoy, evidentemente, era necesario. Se volvió hacia mí con una sonrisa mínima, del tipo que solo se permite a alguien que lleva 20 años ganando casos antes de que empiecen. Perdón por la demora, Ethan. El tráfico estaba insoportable. Llegaste justo a tiempo, le dije, y sentí que por primera vez en 3 días podía respirar sin que me doliera algo. El oficial que la noche anterior nos había mirado a Tyler y a mí como si fuéramos 2 niños peleando por un juguete, ahora tenía la postura de alguien que de golpe recordaba que existían reglas, jerarquías y consecuencias legales. Señor Tyler, dijo el oficial con una cortesía recién descubierta, ¿tiene usted algún documento que acredite la propiedad de esta unidad a su nombre? Tyler buscó en su bolsillo con la desesperación de quien palpa sus llaves al fondo de un río. No encontró nada, porque no había nada que encontrar, salvo el aire acondicionado de mi departamento, que llevaba 3 días marcando la temperatura que a él le gustaba, y a mí me parecía la de un congelador. Doris intervino, porque claramente el instinto de supervivencia familiar en esa casa se activaba únicamente en defensa propia. Tyler, ¿tú no me dijiste que este lugar ya era tuyo? ¿Que solo faltaba la firma? Su hijo la miró con el pánico de un actor al que le cambiaron el guión a mitad de la escena. Mamá, ahora no es el momento. ¡Claro que es el momento! Vine con tu padre desde el otro lado de la ciudad para inspeccionar la que se suponía era la casa de mi futura nuera, y resulta que estamos parados en la propiedad de un desconocido. La ironía de que ese desconocido fuera en efecto el dueño legal de todo el edificio, incluida la butaca en la que ella estaba sentada, pareció escapársele por completo. Chloe, que hasta ese momento se había mantenido en un silencio estratégico digno de un ajedrecista, decidió que era hora de reinventarse una vez más. Ethan, esto es un malentendido. Yo no sabía nada de esto. Tyler me dijo que ya había comprado el departamento, que solo estábamos aquí para arreglar los detalles finales. Su voz temblaba con una convicción que después de todo lo anterior, ya no me llegaba ni a los tobillos. Chloe, le dije, con la calma de quien ya no tiene nada que perder porque ya perdió todo lo que valía la pena perder. Hace 4 años sabías exactamente de quién era este lugar. Firmaste el contrato de arrendamiento conmigo, ayudaste a elegir las cortinas. Sabes perfectamente que el reloj de mi padre no se compra en ninguna tienda de segunda mano, por más vintage que la quieran hacer sonar. Tyler, todavía con el reloj puesto, se lo cubrió instintivamente con la manga de mi bata de baño, como si eso fuera a cambiar algo. Valentina,
Con la eficiencia quirúrgica de quien ha hecho esto cientos de veces, sacó su tableta y mostró al oficial el registro notarial completo, la escritura digitalizada, el certificado de defunción de mi padre y el inventario de bienes donde el reloj figuraba con su número de serie exacto. El oficial comparó el grabado en la parte trasera, que Tyler seguía tapando con la manga, con la fotografía del inventario, y su expresión pasó de neutral a decididamente incómoda. «Señor Tyler, va a tener que entregar el reloj», dijo el oficial, con el tono de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar del planeta. Tyler se lo quitó con dedos temblorosos, como si el metal le quemara, y lo depositó en mi mano con la misma delicadeza con la que alguien entrega una granada activada. «Esto es un abuso», balbuceó, buscando desesperadamente un ángulo desde el cual seguir siendo la víctima. «Voy a demandar por difamación. «Vas a empacar tus cosas», lo interrumpió Valentina, sin levantar la voz. «Porque en este momento estás ocupando ilegalmente una propiedad privada, y mi cliente, que ha sido extraordinariamente paciente, tiene todo el derecho de solicitar tu desalojo inmediato con acompañamiento policial». La palabra desalojo cayó sobre la mesa como una bandeja de vasos rotos. 10 días después, y el karma ya tenía la agenda llena. El edificio entero se enteró, por supuesto, porque los edificios son básicamente pueblos pequeños con ascensores. Marcus me saludaba ahora con una reverencia casi cómica cada vez que nos cruzábamos en el lobby. Y hasta empezó a llamarme señor Whitfield, con una solemnidad que a mí me daba un poco de risa, pero que él parecía necesitar para procesar el trauma de haberme visto discutir por unas pantuflas. De Tyler supe, por boca de un vecino chismoso, que disfrutaba demasiado de contar la historia, que la boda con Chloe se había cancelado abruptamente cuando Doris descubrió que su hijo no solo no tenía departamento propio, sino que además había estado usando la tarjeta de crédito de su padre para financiar cenas de pareja con mi ex, mientras seguía viviendo, técnicamente, en el sofá de sus propios padres. La ironía tenía un sentido del humor que ni yo hubiera podido inventar mejor. Un par de semanas más tarde, recibí una llamada de Chloe. Su voz sonaba distinta, más pequeña, despojada de todo el teatro que había desplegado frente a los oficiales. «Ethan, sé que la regué. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿crees que en algún momento podríamos volver a intentarlo? Extraño lo que teníamos». Por un segundo, muy breve, sentí la tentación fantasma de la nostalgia, esa que confunde 3 años de costumbre con 3 años de amor de verdad. Pero entonces recordé el reloj de mi padre en la muñeca de un desconocido, el papel que intentaron obligarme a firmar, y la manera en que ella se había parado detrás de Tyler mirándome como si yo fuera el problema. «Chloe», le dije, con una calma que a mí mismo me sorprendió, «espero que encuentres lo que buscas, pero no va a ser aquí, y definitivamente no va a ser conmigo». Colgué antes de que pudiera responder, y por primera vez en meses, el silencio del teléfono se sintió como paz, y no como pérdida. Cuando menos lo esperaba, había pasado un mes entero, y mi vida había recuperado una normalidad que hacía tiempo no sentía. Cambié la cerradura, por supuesto, esta vez con una contraseña que ni mi propio abogado conocía, y convertí el cuarto donde antes dormían los futuros suegros de Chloe en una sala de lectura con las obras de arte que mi padre había coleccionado durante años y que yo, por pura comodidad sentimental, había mantenido guardadas en un depósito hasta entonces. Valentina venía cada tanto a cenar, no como abogada, sino como la única persona que se había reído conmigo, y no de mí, durante toda esa pesadilla. Deberías ver la cara que puso Doris cuando le mostré el certificado de propiedad. Me dijo una noche, sirviéndose una copa de vino con la misma tranquilidad con la que desmontaba mentiras ajenas. Parecía que le habían anunciado que la leche orgánica que se tomó ese día también era mía. Solté una carcajada tan genuina que hasta yo me sorprendí. Hacía meses que no me reía así en mi propia casa, sin la sensación de que alguien estaba a punto de reclamarme el sofá. Un año después, cuando ya todos habían bajado la guardia, me encontré por casualidad con Tyler en la fila de un banco. Ya no llevaba mi bata de baño, obviamente, sino un traje que le quedaba un talle grande. Y cuando me reconoció, su cara pasó por al menos 3 tonos distintos de incomodidad antes de decidirse por una sonrisa forzada. «Ethan, qué sorpresa». Detrás de él, un chofer con uniforme, el mío, para ser exactos, porque acababa de recoger unos documentos de la empresa, me esperaba pacientemente junto al auto. «Tyler», respondí, con la misma cortesía neutra que Valentina me había enseñado a usar como arma. «Espero que el departamento nuevo tenga cerradura propia esta vez». No esperé su respuesta. Subí al auto, cerré la puerta, y mientras nos alejábamos hasta que solo quedó un puntito borroso en el espejo retrovisor, pensé que la mejor venganza nunca había sido el reloj, ni el edificio, ni siquiera la cara de espanto de Doris. Había sido simplemente dejar de necesitar que ninguno de ellos me viera como algo más que lo que siempre fui, mucho antes de que supieran mi apellido completo. El auto siguió avanzando por la avenida.
Y mi chofer, Robert, que llevaba conmigo casi 5 años y que jamás había hecho un solo comentario fuera de lugar sobre mi vida personal, rompió su silencio habitual con una sonrisa apenas visible por el retrovisor. Ese señor de la fila del banco parecía conocerlo, jefe. Le respondí que sí, que era alguien de mi pasado que había confundido una bata de baño prestada con un título de propiedad. Y Robert soltó una risa corta antes de subir el volumen de la radio, como quien decide no hurgar más en un chiste que ya entendió perfectamente. Esa misma tarde, tenía programada una reunión con la junta directiva del Museo de la Ciudad, donde llevábamos meses revisando los planos de la futura ala de arte contemporáneo que mi fundación había decidido donar. Una colección que mi padre empezó a formar pieza por pieza durante 30 años y que yo, hasta ese episodio del reloj, jamás había sentido la necesidad de exhibir ni de mencionar en ninguna conversación. Mientras recorría los bocetos y las maquetas con una copa de champán de cortesía que ni siquiera recordaba haber pedido, pensé en lo curioso que era que la misma riqueza que Tyler y su familia jamás sospecharon que existía fuera, en realidad, la parte menos interesante de toda esta historia. El destino, siempre puntual con su ironía, tardó apenas unos meses en volver a cruzar mi camino con el de Chloe, aunque esta vez de la forma más indirecta posible. La vi en una fotografía que circulaba en el chat del edificio, trabajando como recepcionista temporal en la misma inmobiliaria que ahora administraba, por pura casualidad, 2 de mis propiedades comerciales. No sentí ni rencor ni lástima, solo la extraña satisfacción de comprobar que la vida tiene una manera muy particular de acomodar a cada quien exactamente donde decidió ganarse un lugar. Valentina, que para entonces ya había dejado de firmar sus correos como su abogada y simplemente los firmaba con su nombre, me acompañó esa tarde a la reunión, y en algún momento, mientras revisábamos juntos el boceto de la sala principal, la que llevaría el nombre de mi padre, me dijo sin apartar la vista de los planos: ¿sabes qué es lo más gracioso de todo esto? Que ese hombre se probó tu bata, tus pantuflas y tu reloj, y ni siquiera se dio cuenta de que también se probó, por una noche, la vida de alguien completamente distinto a él. Le di la razón. Y por primera vez en mucho tiempo, brindé por algo que no tenía nada que ver con demostrarle nada a nadie. Para cuando volví a poner un pie en aquel primer departamento, ese mismo donde una vez me negaron la entrada con mi propia contraseña, ya lo había vaciado por completo y lo había transformado en una pequeña galería privada, abierta solo para amigos cercanos los fines de semana. Cambié la placa de la puerta, cambié los muebles y hasta cambié finalmente la cerradura inteligente por una todavía más simple, una llave física, de esas que nadie puede hackear ni reprogramar a mis espaldas mientras estoy de viaje. Y aunque ahora mi vida incluye choferes, colecciones de arte y reuniones de directorio que antes ni me imaginaba, sigo pensando que la verdadera fortuna que gané esa noche no fue ninguna de esas cosas, sino la certeza tranquila de que nunca más volvería a dejar que alguien confundiera mi generosidad con debilidad. Mientras tanto, a solo unas calles de allí, la vida de Chloe y Tyler tomaba un rumbo bastante distinto al que ambos habían imaginado cuando planearon aquella encerrona con el papel y la pluma. Me enteré de los detalles gracias a Sofía, mi mejor amiga desde la universidad, una mujer que tenía el don particular de enterarse de todo el chisme del vecindario sin siquiera proponérselo, como si el universo le debiera información a cambio de su sarcasmo permanente. Sofía llegó una tarde a mi departamento nuevo, el que había comprado después de convertir el primero en galería, con 2 cafés y una sonrisa que anunciaba que traía material de primera calidad. «Vas a amar esto», me dijo, dejándose caer en el sofá sin ni siquiera quitarse los tacones. «Resulta que tu amigo Tyler intentó el mismo truco con otra pobre incauta. Se instaló en el departamento de una tal Renata, alegando que era temporal, y cuando ella intentó sacarlo, él llamó a los padres para la función completa del numerito de los suegros ofendidos». Casi escupí el café. «¿Me estás diciendo que tiene un método?» «Un método patentado», confirmó Sofía, sin ninguna compasión. «El problema es que Renata, a diferencia de Chloe, tiene un hermano que es policía y no tiene ningún problema en usar las esposas fuera de horario laboral». Solté una carcajada que me dolió un poco en las costillas, porque hacía meses que no me reía con tantas ganas de algo relacionado con Tyler. ¿Y qué pasó? Lo sacaron esa misma noche, con Doris incluida, gritando en el pasillo que su hijo era un empresario visionario, mientras el guardia de seguridad les pedía, con extrema paciencia, que bajaran la voz porque había vecinos durmiendo. Sofía se acomodó en el sofá con la satisfacción de quien acaba de entregar el regalo perfecto. La cosa es que ahora circula un rumor en cierto grupo de chicas del barrio sobre el hombre de la bata prestada. Y créeme que nadie quiere ser la siguiente Chloe de la historia. Le pregunté, más por curiosidad morbosa que por interés real, ¿qué había sido de Chloe en todo esto? Sofía puso los ojos en blanco con una intensidad casi olímpica. «Ah, tu ex. Bueno, después de que se canceló la boda, intentó mudarse con Tyler a un departamento que él juró que estaba casi cerrando, que resultó ser un estudio que ni siquiera era de él, sino de un primo que se lo prestaba por 2 semanas mientras viajaba. Cuando el primo volvió,
Básicamente los encontró viviendo ahí como si fuera un Airbnb gratuito y los sacó a los dos con una llamada a la policía idéntica a la que tú hiciste, con la diferencia de que esta vez nadie tenía ningún Whitfield Holdings esperando entre bambalinas para salvarlos. Aquella tarde, después de que Sofía se fue dejando tras de sí una estela de comentarios devastadoramente precisos, me quedé pensando en lo curioso que resultaba que la vida, sin que yo moviera un solo dedo, se encargara de repartir las consecuencias con una precisión casi quirúrgica. No sentí alegría malsana, sino algo más parecido a la calma de quien ve caer una fila de fichas de dominó que él mismo no tuvo que empujar. El reloj siguió corriendo, y con él, mis planes de reconstruir una vida que ya no giraba en torno a demostrarle nada a nadie. Retomé mis rutinas. Las reuniones de directorio los martes, las visitas al museo los jueves para revisar el estado de la colección de mi padre y las cenas de los viernes con Valentina, que para entonces habían dejado de fingir que eran solo profesionales hacía ya varias semanas. Ella tenía una manera particular de desarmarme con una sola frase, como aquella noche en que, mientras revisábamos juntos unos documentos de la fundación, me dijo sin levantar la vista del papel: ¿sabes que eres el único cliente que conozco que evitó mencionar que era dueño de medio barrio durante 3 años completos solo por pudor? Le respondí que no era pudor, sino que nunca había encontrado a alguien con quien valiera la pena presumirlo, y ella levantó finalmente la vista, con esa sonrisa mínima que yo ya había aprendido a interpretar como una pequeña victoria personal. Bastó una temporada para que todo diera un giro que ni el guionista más creativo hubiera podido anticipar. La fundación de mi padre, que yo dirigía con más disciplina que pasión hasta ese momento, fue invitada a copatrocinar la gala anual de recaudación de fondos del Museo Metropolitano de la ciudad. Un evento que reunía a la mitad de la élite empresarial y a la otra mitad de periodistas hambrientos de una buena fotografía. Acepté, más por compromiso con la memoria de mi padre que por gusto personal, y le pedí a Valentina que me acompañara, no como abogada, sino simplemente como Valentina. La noche de la gala, el salón principal del museo brillaba con esa combinación particular de mármol, champán y ambición disfrazada de filantropía que caracteriza a este tipo de eventos. Estaba conversando con el director del museo sobre la posible extensión de la colección de mi padre cuando escuché, a pocos metros, una voz que reconocería en cualquier multitud del planeta. Era Tyler, vestido con un smoking que claramente no le pertenecía. Se notaba en cómo las mangas le quedaban 1 centímetro más largas de lo debido. Intentando, sin demasiado éxito, convencer a un grupo de inversionistas de que representaba a una startup de bienes raíces de lujo. No pude evitarlo. Me acerqué, copa en mano, con la curiosidad genuina de quien quiere ver hasta dónde puede llegar un espejismo antes de evaporarse por completo. Tyler, saludé, con la misma cortesía neutra que ya me había vuelto una especie de firma personal. Él se giró, y su cara pasó, en cuestión de segundo y medio, por sorpresa, pánico y un intento patético de recomposición. Ethan, qué sorpresa verte aquí. Los inversionistas, que evidentemente no tenían ni idea de nuestra historia compartida, me miraron con ese interés cortés que se reserva para cualquiera que interrumpa una conversación de negocios en una gala. «Caballeros», dije, dirigiéndome a ellos con una sonrisa que Valentina más tarde describiría como aterradoramente educada. No quiero interrumpir, pero como copatrocinador de esta gala y, dicho sea de paso, como propietario del edificio donde el señor Tyler intentó una vez hacerse pasar por dueño de un departamento que no le pertenecía, me siento en la obligación moral de preguntar, ¿la startup de bienes raíces de lujo incluye por casualidad algún inmueble que sea legalmente suyo? El silencio que siguió tuvo la textura exacta del que se había formado meses atrás en mi propio comedor, cuando Valentina reveló lo de Whitfield Holdings, solo que esta vez con testigos mucho más influyentes, y con copas de champán en la mano, en lugar de tazas de café frío. Uno de los inversionistas, un hombre mayor con la mirada de quien ha detectado estafadores durante 40 años de carrera, miró a Tyler con una ceja levantada que decía más que cualquier discurso. ¿Es eso cierto, joven? Tyler balbuceó algo sobre malentendidos pasados y disputas familiares complicadas, pero el daño ya estaba hecho. Los inversionistas, con la elegancia fría de quien no tiene tiempo que perder, se disculparon y se alejaron hacia el bar, dejando a Tyler solo, con su smoking prestado y su startup inexistente, en medio de un salón lleno de gente que de repente encontraba su presencia profundamente incómoda. ¿Disfrutando la fiesta?, le pregunté, antes de darme la vuelta para reunirme con Valentina, que había observado toda la escena desde la barra, con una expresión que oscilaba entre el orgullo y la diversión pura. Eso, me dijo entregándome una copa nueva. Fue mucho más elegante que cualquier cosa que yo hubiera podido planear en un tribunal. Le respondí que no había sido planeado en absoluto, que simplemente la vida tenía la costumbre de servir el postre exacto que cada quien se había ganado. Avancemos rápido entre el drama y llegamos al momento en que Doris, la madre de Tyler, decidió que la mejor estrategia para salvar el prestigio familiar
era escribirme directamente. El mensaje llegó una tarde de martes, mientras revisaba balances con mi contadora, y decía textualmente: Ethan, sé que las cosas no terminaron bien, pero somos casi familia. Tyler está pasando por un momento difícil, y pensamos que, dado tu buen corazón, quizás podrías considerar una pequeña inversión en su nuevo proyecto. Leí el mensaje 2 veces para asegurarme de que no era una broma, y cuando confirmé que Doris hablaba completamente en serio, sentí una risa subirme por el pecho con una fuerza que no había sentido en semanas. Le mostré el mensaje a Valentina esa noche, y ella, con la practicidad que la caracterizaba, sugirió que la mejor respuesta era ninguna respuesta en absoluto. El silencio, en estos casos, es la humillación más elegante que existe, me dijo, sirviéndose una copa de vino tinto. Seguí su consejo al pie de la letra, y el mensaje de Doris quedó ahí, en visto, como un monumento silencioso a la desfachatez humana. Para cuando la gala llegó a su fin, mi vida ya se había reorganizado en torno a algo que se parecía sospechosamente a la felicidad genuina, esa que no necesita explicarse ni justificarse ante nadie. Invité a Sofía, por supuesto, quien llegó vestida como si fuera ella la protagonista de la noche, y a Marcus, el administrador del edificio, que después de todo lo ocurrido, se había convertido en una especie de aliado silencioso, siempre atento a reportarme cualquier movimiento sospechoso en el vestíbulo con la lealtad de un guardia real. La noche de la gala, mientras caminaba entre las piezas de la colección junto a Valentina, quien para entonces ya no ocultaba que su mano prefería quedarse entrelazada con la mía más tiempo del estrictamente necesario, nos detuvimos frente al cuadro favorito de mi padre, uno que él había comprado en una subasta hacía casi 2 décadas y que representaba, curiosamente, una casa iluminada en medio de una tormenta. ¿Sabes qué me decía siempre sobre este cuadro?, le pregunté a Valentina, quien negó con la cabeza, genuinamente interesada. Decía que no importaba cuántas tormentas cayeran afuera, lo único que realmente importaba era quién se quedaba adentro contigo cuando todo el mundo más se iba. Ella me miró con una expresión que no necesitaba palabras. Y en ese momento, rodeado de las obras que mi padre había amado, del legado que había construido en silencio durante toda su vida, y de la mujer que se había ganado un lugar en la mía sin necesidad de fingir nada, sentí que finalmente había cerrado el círculo completo. Chloe, Tyler, Doris y todo ese capítulo se habían convertido en una anécdota que contaba en las cenas, del tipo que hace reír a los invitados y que termina siempre con la misma moraleja: nunca subestimes a quien parece tener demasiado poco que perder, porque a veces es precisamente esa persona la que tiene, sin saberlo tú, todo el edificio bajo llave. La gala terminó pasada la medianoche, y mientras Valentina y yo salíamos del museo tomados de la mano, con Sofía gritando alguna broma sobre los nuevos dueños de la ciudad desde la escalinata, sentí que el aire frío de la noche tenía un sabor distinto al que recordaba, algo parecido al alivio de quien finalmente deja atrás una batalla que no eligió, pero que igual tuvo que ganar. Marcus nos despidió desde la puerta con una reverencia teatral que ya se había convertido en broma privada entre nosotros, y el chofer nos esperaba con el auto encendido, ajeno por completo a la ironía de que apenas un año atrás yo mismo había tenido que tocar el timbre de mi propia casa como un extraño. Subimos al auto en silencio, ese silencio cómodo que solo se comparte con alguien que ya conoce toda la historia y decidió quedarse de todos modos. Valentina apoyó la cabeza en mi hombro mientras las luces de la ciudad pasaban por la ventana, y pensé que, después de todo lo vivido, la verdadera fortuna nunca había sido el edificio, ni la empresa, ni el reloj recuperado. Había sido aprender, de la manera más dura posible, a distinguir entre quienes se quedan por lo que tienes y quienes se quedan simplemente porque quieren estar ahí. Y con esa certeza tranquila, dejé que la ciudad se abriera paso frente a nosotros, sabiendo que por fin había vuelto a casa de verdad. El tiempo, que nunca avisa cuando decide acelerar, terminó por depositarme en una fecha que llevaba 3 años, evitando marcar en el calendario, el aniversario de la muerte de mi padre. Siempre lo había pasado solo, encerrado en mi estudio con una copa de whisky que jamás terminaba, evitando cualquier conversación que pudiera acercarse demasiado al tema. Pero ese año, por primera vez, no sentí la necesidad de esconderme de la fecha, y creo que fue justamente por todo lo que había pasado en los meses anteriores. Por primera vez desde su muerte, sentía que había hecho algo digno de contarle si él pudiera escucharme. Valentina fue quien encontró, revisando unos archivos antiguos del despacho por un tema completamente distinto, un sobre sellado con el nombre de mi padre en la caligrafía inconfundible de su notario de toda la vida, guardado en la caja de seguridad junto con el resto de los documentos del testamento. Nunca lo había abierto. Durante 3 años supe que existía, y, durante 3 años, encontré una excusa distinta cada vez para no enfrentarlo. Como si postergar esa lectura fuera una manera de mantenerlo, aunque fuera un poco, todavía presente. Creo que es momento, me dijo Valentina esa noche, dejando el sobre la mesa de la sala con el mismo cuidado con el que se maneja algo que puede romperse. No dijo nada más, no me presionó.
Simplemente se sentó a mi lado y esperó, como llevaba meses haciendo con cada parte difícil de mi vida, que yo insistía en cargar solo. Abrí el sobre con las manos más torpes de lo que me hubiera gustado admitir, y adentro encontré una sola hoja, escrita con la letra apretada y económica que mi padre usaba para todo, desde contratos millonarios hasta listas del supermercado. Decía, más o menos, que si yo estaba leyendo esa carta significaba que finalmente había dejado de tenerle miedo a su ausencia, y que eso, más que cualquier empresa o cualquier cuenta bancaria, era la única herencia que de verdad le importaba dejarme. Escribía que el reloj no era solo un reloj, sino la prueba de que algunas cosas no se compran ni se fingen, por más que el mundo esté lleno de gente dispuesta a intentarlo con una sonrisa segura y una bata prestada. Y cerraba con una línea que se me quedó grabada de inmediato: que un hombre que necesita anunciar todo lo que tiene, en realidad, no tiene nada que valga la pena anunciar, y que él siempre confió en que yo entendería la diferencia mucho antes de necesitarla. Leí esa última frase 2 veces, y solo entonces até los cabos de algo que llevaba meses sin nombrar del todo. Mi padre me había enseñado, sin saberlo todavía, exactamente cómo comportarme la noche en que Tyler intentó ponerme una pluma en la mano a la fuerza. La discreción, la calma, la certeza tranquila de no necesitar gritar quién era yo para que la verdad terminara imponiéndose sola. Sentí que los ojos se me llenaban. No de tristeza exactamente, sino de esa mezcla extraña de gratitud y ausencia que solo entienden quienes han perdido a alguien y aún así siguen encontrando su voz en los lugares más inesperados. Semanas después, organizamos la inauguración oficial de la Fundación Arthur Whitfield, un proyecto que llevaba meses en construcción y que finalmente reunía todo lo que mi padre había amado en silencio. Su colección de arte, abierta al público de forma permanente en el ala nueva del museo, y un fondo de becas para jóvenes que, como él mismo alguna vez, habían empezado de cero sin apellido ni palancas. La noche del evento, el salón estaba lleno de las mismas caras influyentes de siempre. Solo que esta vez yo no sentía la necesidad de demostrarle nada a ninguna de ellas. Marcus vino, por supuesto, ahora con un traje que claramente había comprado para la ocasión. Y Sofía llegó decidida a robarse, como siempre, un poco del protagonismo de la noche. Fue Valentina quien, en medio del brindis oficial, tomó el micrófono sin avisarme y, frente a todos los presentes, contó, con esa mezcla de humor filoso y cariño genuino que la caracterizaba, la historia completa del reloj, la bata de baño prestada y el hombre que una vez intentó hacerme firmar un papel en mi propia sala. El salón entero estalló en risas y por primera vez sentí que esa anécdota, que durante meses había cargado como una herida, se convertía finalmente en lo que siempre debió ser: una historia graciosa que contar, no una cicatriz que esconder. Cuando las risas bajaron, Valentina se giró hacia mí, sacó una cajita del bolsillo de su vestido y dijo, frente a todo el salón, que quería pasar el resto de su vida siendo la única persona con acceso permanente a mi puerta, sin necesidad de código ni de contraseña temporal. No hubo pantalla de cerradura inteligente que negara el acceso esta vez. Dije que sí antes de que terminara la pregunta, y el aplauso que siguió se sintió menos a celebración de gala y más a cierre genuino de un círculo que llevaba demasiado tiempo abierto. Mientras la abrazaba, con las luces del museo brillando sobre los cuadros que mi padre había amado en silencio durante toda su vida, pensé que él, de alguna manera, también estaba ahí esa noche, presente en cada trazo de esas pinturas que ahora pertenecían a todos y ya no solo a mi memoria privada. Sofía se acercó minutos después, con los ojos brillosos y una copa de champán que insistía en que era para el brindis, no para llorar. Y Marcus, desde una esquina del salón, levantó su copa hacia mí con la solemnidad de quien siente que también formó parte de esta historia, aunque solo fuera reportando el estado del ascensor. Esa noche, rodeado de las personas que se habían quedado no por lo que yo tenía, sino simplemente porque querían estar ahí, entendí que el verdadero desenlace nunca había sido recuperar un departamento, un reloj o un apellido. Había sido aprender a reconocer, por fin, quién merecía un lugar permanente en mi vida y quién apenas merecía una anécdota graciosa para contar en las cenas. El reloj de mi padre, limpio y en su lugar de siempre, marcó las 12 de la noche justo cuando Valentina y yo salíamos del museo, esta vez sin prisa, sin necesidad de demostrarle nada a nadie, sabiendo que cualquier puerta que se cerrara detrás de nosotros, esta vez, se abriría exactamente para quien debía abrirse. Y así, entre risas, arte y la certeza tranquila de una nueva vida empezando, la historia de Ethan Whitfield dejó de ser la de un hombre traicionado para convertirse finalmente en la de un hombre que encontró, en medio del peor engaño, la mejor versión de su propia vida. El otoño llegó pintando la ciudad de un dorado que parecía diseñado a propósito para la ocasión, y con él llegó también la fecha que Valentina y yo habíamos elegido para la boda. Una ceremonia pequeña, casi íntima, en los jardines de la casa de campo que había pertenecido a mi padre, y que hasta entonces
yo había mantenido cerrada porque no me sentía capaz de llenarla de vida otra vez. Fue Valentina quien sugirió celebrarlo ahí, no como un gesto de ostentación, sino como una manera de devolverle a esa casa el propósito para el que había sido construida. Reunir a la gente que uno ama, no exhibir lo que uno tiene. Sofía se autoproclamó directora general de la logística emocional de la boda, un cargo que ella misma inventó y que consistía en la práctica, en vetar cualquier decoración que le pareciera demasiado corporativa y en asegurarse de que yo no me pusiera nervioso releyendo contratos de la fundación la noche anterior. Marcus, por su parte, insistió en supervisar personalmente el estacionamiento de los invitados, como si 20 años de administrar un edificio lo hubieran preparado específicamente para ese momento, y nadie tuvo el corazón de decirle que probablemente no era necesario. La mañana de la boda, mientras me ajustaba los gemelos frente al espejo del que había sido el estudio de mi padre, encontré, guardada en el mismo cajón donde años atrás guardaba el reloj, una fotografía vieja de él con mi madre el día de su propia boda, sonriendo con la misma casa de fondo. Me quedé mirándola más tiempo del que hubiera admitido frente a cualquiera, pensando en lo extraño y reconfortante que resultaba estar a punto de repetir, sin haberlo planeado, el mismo gesto que él había hecho tantos años atrás en el mismo jardín. El primero en llegar entre el personal contratado para el evento fue un hombre de catering que reconocí de inmediato, aunque él tardó un par de segundos más en reconocerme a mí, ocupado como estaba, acomodando copas en una bandeja, con la eficiencia nerviosa de quien necesita desesperadamente conservar el trabajo. Era Tyler. Llevaba puesto el chaleco negro del personal de servicio, y cuando finalmente levantó la vista y me vio parado frente a él en traje de novio, su cara atravesó una vez más esa secuencia familiar de sorpresa, pánico y un intento fallido de recomponerse. Ethan, no tenía idea de que esta era tú. O sea, de que tú eras el... Se quedó sin palabras, la bandeja temblando ligeramente entre sus manos. No sentí ganas de humillarlo, ni tampoco de fingir que aquello no era profundamente irónico. Simplemente le dije, con calma, que esperaba que el trabajo le estuviera yendo bien, y él, con una honestidad que jamás le había visto antes, admitió que después de lo de Renata y lo de la startup fallida, el catering era, por ahora, lo único estable que había encontrado. Le pedí al encargado del servicio que se asegurara de que Tyler recibiera la misma propina generosa que el resto del personal, ni un centavo más ni uno menos, y me alejé sin decir nada adicional, porque entendí, quizás por primera vez con total claridad, que la mejor venganza posible ya se había cobrado sola, mucho antes de que yo tuviera que mover un dedo esa tarde. Doris no vino, por supuesto, y en algún momento me enteré, de boca de Sofía, de que había cambiado de barrio por motivos de aire. Una manera elegante de decir que ya no soportaba las miradas de los vecinos que conocían la historia completa. La ceremonia fue breve, exactamente como Valentina y yo la habíamos querido, sin discursos larguísimos ni ostentación innecesaria. En el momento de los votos, en lugar del anillo tradicional como único símbolo, le entregué a Valentina un pequeño dispositivo, la llave maestra reprogramada de todas mis propiedades, incluida la casa donde estábamos parados, configurada con su huella digital como administradora permanente. Nunca más vas a necesitar que nadie te dé acceso a nada que ya te pertenece, le dije. Y ella se rió con esas lágrimas que solo salen cuando la risa y la emoción compiten por el mismo espacio en el pecho. El reloj de mi padre, que llevaba puesto ese día por primera vez desde que lo recuperé, marcó las 6 de la tarde exactamente cuando el juez nos declaró marido y mujer, y por un segundo absurdo pensé que él, de alguna manera imposible de explicar, había calculado el momento exacto para hacerse notar una última vez. Sofía lloró más que cualquier otra persona en el jardín, incluida la propia Valentina, y juró entre hipidos que esas eran lágrimas de alegría estrictamente profesionales que no contaban para las apuestas que había hecho con Marcus sobre quién lloraría primero. Meses después de la boda, decidí hacer algo con el primer departamento. Esa pequeña galería privada que había creado casi por instinto, como quien necesita transformar un lugar de dolor en algo distinto antes de poder volver a pisarlo, sin sentir el peso de lo ocurrido ahí. Con ayuda de la fundación, convertimos ese espacio en una residencia temporal para jóvenes artistas becados. Gente que, como mi padre alguna vez, empezaba de cero sin apellido ni palancas y necesitaba solamente un lugar digno donde vivir mientras construían su carrera. La primera beneficiaria fue una chica de 23 años llamada Marisol, estudiante de escultura que había estado durmiendo en el sofá de una prima durante meses mientras ahorraba para materiales. El día que le entregamos las llaves, una llave física, sencilla, sin cerradura inteligente de por medio, porque después de todo lo vivido, yo había aprendido a desconfiar profundamente de la tecnología que promete seguridad y solo ofrece contraseñas fáciles de robar. La vi pararse frente a la puerta del que había sido mi primer hogar adulto, respirar hondo, y girar la llave con una mezcla de incredulidad y esperanza que reconocí de inmediato,
porque era exactamente la misma expresión que yo debí tener el día que compré ese lugar por primera vez, mucho antes de que nadie intentara arrebatármelo. La puerta se abrió sin resistencia, sin pantallas que negaran el acceso, sin nadie adentro reclamando pantuflas ajenas ni relojes que no le pertenecían. Marisol entró, miró el espacio lleno de luz natural y las paredes que aún conservaban un par de piezas de la colección de mi padre, dejadas ahí a propósito, como una bienvenida silenciosa. Y se giró hacia mí con los ojos brillosos para preguntarme, casi sin voz, ¿por qué alguien haría algo así por una desconocida? Le respondí que no era exactamente una desconocida, sino alguien que, como yo alguna vez, solo necesitaba que la puerta correcta se abriera en el momento correcto, y que la única condición que le pedía a cambio era que, cuando llegara su turno de tener algo que ofrecer, hiciera lo mismo por alguien más. Esa noche, mientras volvía a casa con Valentina, pasamos por el edificio que años atrás había sido escenario de la peor humillación de mi vida. Y en lugar de sentir el nudo familiar en el estómago que solía apretarse cada vez que recordaba esa noche, sentí algo parecido a la gratitud. Gratitud por el reloj recuperado, por la fundación que finalmente honraba a mi padre como merecía, por Marisol iluminando ese espacio con una vida completamente nueva, y por Valentina, que apretó mi mano en el auto sin necesidad de decir nada, porque ya no hacía falta ninguna palabra para saber que, después de todo, la puerta que más importaba nunca había sido la del departamento, sino la que yo mismo había decidido, finalmente, mantener abierta.